vamos a acceder a una web que tenemos montada con una instalación básica de Joomla. Este es el punto de partida que utilizamos siempre en nuestros webinars. Si veis webinars, o sea, si veis los vídeos de los seminarios anteriores, podréis observar cómo las instalamos. Nosotros tenemos un instalador automático en Mitucán que bueno, simplifica mucho y ahorra mucho tiempo a la hora de hacer la instalación en el hosting. Si alguien que esté interesado en ver cómo funciona, puede acceder a los vídeos anteriores y observar cómo funciona. En este webinar, con el objeto de ahorrar un poquito de tiempo y centrarnos en lo que realmente es interesante, que es los acabados profesionales en la web, pues ya la hemos creado y la tenemos lista para empezar a trabajar. Esta es una instalación básica sin datos de ejemplo. Cuando instalas Joomla, te permite la opción de instalar los datos de ejemplo. Nosotros lo hemos dejado lo más vacío posible. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar tanto los componentes que vamos a utilizar como la plantilla comercial de Rocket Theme que vamos a utilizar. Como os comentaba antes, estas plantillas tienen un coste bastante asequible, no cuesta cada una más de 50 euros y la verdad que el resultado final, luego lo comentaremos en el debate, yo creo que merece la pena, que por el dinero que está totalmente justificado. Entonces, como siempre, cuando estamos en una página de Joomla, para acceder a la parte de administración, cogemos la URL a la que estamos accediendo y añadimos la palabra administrator. Bien. Nos aparece el login de la misma y nos logueamos. Una vez logueados, esto además, si queréis, aunque también publicaremos los vídeos de este webinar en los próximos días, podéis repasar también en los webinars anteriores cómo instalar extensiones. Bien. Nosotros ya nos las hemos descargado, las tenemos en nuestro PC, en nuestra red, pero os voy a enseñar los sitios principales de donde se pueden descargar los materiales que estamos utilizando. En primer lugar, el componente OS-Content. El componente OS-Content es el que os he comentado antes, que permite crear contenidos de forma masiva. Solo tenéis que acceder a extensions.joomla.org y en el buscador de la parte superior derecha escribir OS-Content. Os saldrá el primer resultado de búsqueda. Aquí vienen las características que tiene para los que leáis inglés, si queréis leerlo. Y después pues tenéis aquí el botón de descarga, download, que nos lleva a la parte de descarga que toca, ¿vale? Sale aquí el botón en verde y pulsamos descargar. Como ya he comentado, este componente es software libre, tiene licencia GPL, la versión 2, y no tenemos que pagar nada por él, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso está bien. Cuidado, no tener nada que pagar por una licencia GPL no quiere decir que sea gratuito, ¿vale? O sea, no tienes que pagar nada por él, pero no es algo que sea de tu propiedad. No puedes distribuirlo tú. Lo puedes usar todo lo que quieras, pero no podrías venderlo, revenderlo, o no podrías incluirlo en paquetes cerrados. Entonces, vamos a instalar dicho componente. Vamos a acceder a la carpeta que tenemos preparada para ello. Bien, lo tenemos aquí como OS-Content y lo instalamos. Instalar un componente es tan sencillo como eso. Coger el archivo que nos descarguemos de internet y subirlo a través de extensiones, gestor de extensiones. Bien, ahora en segundo lugar vamos a instalar Gantry y la plantilla comercial que vamos a usar en este seminario. Mirad, como os he comentado, la plantilla que vamos a utilizar es de los chicos de Rocket Theme, que son los desarrolladores de Gantry, del framework que permite hacer diseños adaptativos en HTML5, CSS3 y demás, y que no tienen un coste superior a 50 euros. Entonces, a 50 dólares, perdón. Entonces, bueno, nosotros ya estamos logueados con nuestra licencia de developer. Nos vamos a la sección Joomla y vamos a utilizar la plantilla Metropolis. ¿Bien? Cuando accedemos en Rocket Theme a las plantillas que nos podemos dejar, pues te aparece una captura de pantalla, el texto de descripción, las características y los botones Demo, Download y Support, ¿vale? Nosotros vamos a descargar
el archivo que necesitamos. Y cuidado, aquí hay que prestar atención. Si nos decidimos a comprar una plantilla en Rocket Theme, tenemos que tener en cuenta qué versión de la plantilla o qué paquete de la plantilla nos bajamos. Por ejemplo, el bundle, ¿vale? Bundle que pone aquí, incluye la plantilla, la librería Gantry y los módulos adaptativos que se van a utilizar para tener un acabado profesional de la web. Si en nuestra web ya tuviésemos instalado Gantry, no deberíamos utilizar este paquete, deberíamos utilizar uno que hay más abajo, que se llama Standalone, que es solo la plantilla, ¿vale? Solo instala los estilos de la plantilla. Y si fuésemos a empezar desde cero, es decir, no tenemos hecha la instalación de Joomla, nos podemos descargar un paquete que incluye la última versión de Joomla y que es un ejecutable que instala los datos de ejemplo. Claro, dice, podéis pensar, jolín, pues podríamos utilizar este desde el principio y nos ahorrábamos tiempo. Pues bueno, depende. Nosotros hemos decidido hacer la maquetación desde cero porque uno de los inconvenientes que tienen las plantillas es que tienen una maquetación estupenda, pero si tú instalas los datos de ejemplo, luego borras esa maquetación y metes tus contenidos, te frustra un poco, te quedas un poco frustrado porque se han perdido muchos detalles por el camino. Entonces, bueno, pues el que quiera lo puede utilizar e ir modificando poco a poco, pero nosotros vamos a utilizar el paquete bundle de la plantilla Metropolis. Recordamos, incluye el componente, los plugins y los módulos de Gantry y de Rocket Theme necesarios para hacer la página que queremos hacer. Entonces, simplemente habría que pinchar en descarga y ya nos saldría. Nosotros, como hemos comentado, ya lo tenemos descargado, ¿ves? Metropolis Bundle, y lo vamos a cargar. Este tarda un poco más en cargar porque porque trae bastantes componentes, es un componente, una librería y demás, ¿veis? Todo lo que se ha instalado, ¿ves? Se ha instalado la librería Gantry, el componente, el plugin y después los módulos adaptativos que estábamos comentando. Entonces, en un solo clic nos hemos ahorrado varios pasos, ¿vale? Con la versión bundle de la distribución de la plantilla. Además, vamos a instalar también un plugin de marcadores sociales, pone aquí PLG de plugin, FB de Facebook, Twitter y Google+. Esto nos va a permitir poner el botón de me gusta de Twitter y de Google+ en todos los artículos de nuestra web. Este lo podéis descargar también desde Joomla Extension, en el mismo portal que hemos estado antes, y también es gratuito. No tenéis que pagar nada por ahí. Por último, vamos a instalar el módulo RockSprocket, que también está desarrollado por Rocket Theme y que podéis encontrar en su página, ¿vale? Lo podéis descargar desde allí mismo. Y ahora veremos, bueno, este módulo lo vamos a utilizar bastante porque es el que nos va a permitir presentar contenido multimedia de una forma muy atractiva y además se hace de una forma muy sencilla. Ya se ha instalado el módulo y podemos dar por finalizado el primer punto del webinar de hoy.